Bien, pues como decía, os invito a que abráis vuestra Biblia por el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Y allí vamos a ir viendo que Cristo es el Maestro Supremo. Si recordáis el último jueves que compartía la palabra con vosotros hace ya un mes, se acuerda un poco hacia allí, veíamos que Cristo es el Maestro Supremo. Y si os acordáis también, a lo mejor no, como digo, ha pasado casi un mes, lo veíamos a través del ejemplo, leíamos en la palabra el ejemplo de las hermanas de Lázaro, de Marta y de María, y veíamos, llegábamos a la conclusión que como creyentes es necesario aprender antes que servir. El Señor Jesús en aquel pasaje le explicaba a Marta las prioridades del creyente en cuanto al servicio, y recordemos que esas prioridades eran que primero tenemos que crecer en la palabra de Dios y después de ese crecimiento ponerlo en práctica en el servicio, porque el servicio, o si el servicio es el resultado más bien del esfuerzo personal, si el servicio es el resultado de una motivación propia solamente, corremos el riesgo de que la gloria de ese servicio sea solo nuestra, sea de la persona. Sin embargo, veíamos que si el servicio es el resultado del efecto de la palabra de Dios en nuestra vida, entonces la gloria de ese servicio va a ser solo y exclusivamente para Dios, y así debe de ser. Así que, como digo, llegábamos a la conclusión de que la prioridad en nuestra vida debe ser la misma que veíamos en María, la hermana de Marta, es decir, crecer en el conocimiento de la palabra revelada de Dios, y eso va a producir lo necesario en nosotros para servir con el ejemplo de nuestro Maestro, para servir como Cristo. Veíamos que Cristo es Maestro y servidor, pero que Cristo es supremo porque Él era Maestro antes que servidor, sin dejar de ser ninguna de las dos cosas. Y en el día de hoy vamos a ver que Cristo es el Maestro Supremo, porque fijaros, siendo Cristo antes que servidor, como hemos dicho, y aunque esto parezca un trabalengua, Él, Cristo, es el Maestro Supremo precisamente por su servicio. Él es Maestro Supremo por su servicio, por cómo era su servicio. Cristo es nuestro ejemplo supremo de humildad, de un servicio lleno de humildad. Y para ello vamos a leer el capítulo 13 de Juan, que seguro que conocéis prácticamente en su totalidad. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, leeremos los versículos del 1 al 17. Y dice la palabra del Señor que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, versículo 4, y aquí empieza lo que vamos a ver en esta tarde, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro. Este le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? ¿Tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Sí, lávame entero si hace falta. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios,
pero no todo. Es decir, si ya eres salvo, no necesitas que te lave entero, no necesitas el sacrificio entero, solo perdonarte los pecados que irás haciendo, solo los pies. Versículo 11, porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Versículo 12, entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo al Señor y maestro os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Versículo 17. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. No solo sabiendo, sino también practicando. Que el Señor bendiga su palabra. Como decimos, Cristo es el Maestro Supremo en servicio, por su servicio. Y Cristo es Maestro, como decíamos también, antes que siervo. Pero, por así decirlo, su calidad, su grandeza como Maestro, se muestra en una cosa. Se muestra en que Él no es un Maestro que se siente orgulloso, que se envanece de ser ese Maestro y que pide o que demanda a sus alumnos que le sirvan en todo. Aunque Él era el gran Maestro, no se pone por encima, como vemos, del resto. Y eso parece una paradoja, parece algo sin sentido, no es normal para quizás nuestras mentes. Pero Cristo es el Maestro único, el Maestro supremo, por su humildad en su servicio. Y es también importante entender, o que entendamos, como le pasaba a Marta, que además de nuestro esfuerzo por imitar a nuestro Maestro, a nuestro Supremo Maestro, es necesario, es imprescindible, como también hemos dicho antes, es imprescindible la obra del Espíritu Santo y la obra de la palabra de Dios en nuestras vidas. Es el conocimiento de Dios y es el conocimiento de su palabra, junto con ese poder del Espíritu, actuando en nuestra vida, lo que va a producir en nosotros esa capacidad para seguir el ejemplo de Cristo. Si no, lo estaremos haciendo para vanagloria nuestra, es decir, el servicio es el resultado de lo que llamamos la madurez espiritual. Por tanto, no debemos servir descuidando nuestro crecimiento espiritual. ¿Lo entendemos? Tienen que ir de la mano una cosa y la otra. Pero bien, esta escena, este texto que hemos leído, termina con la frase del versículo 17 que recalcaba, si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Y es que en la palabra de Dios, la Biblia siempre relaciona la verdadera felicidad, la felicidad del creyente con una cosa, con la obediencia a la palabra de Dios. Somos felices cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando obedecemos a Dios. Siempre trae beneficio incomparable confiar y obedecer lo que Dios nos dice, obedecer la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando somos, por así decirlo, rebeldes, cuando también desconfiamos de la voluntad de Dios, cuando andamos según nuestro propio camino, o cuando andamos en nuestras propias fuerzas y en nuestro propio conocimiento, y en nuestra propia experiencia muchas veces, no vamos o no podemos esperar un fin o terminar de forma feliz, por así decirlo. Así que antes de ser feliz por practicar la palabra de Dios, es necesario que conozcamos, que sepamos, como dice el versículo 17, estas cosas. Esto, si sabéis esto. Así que para servir, siguiendo el ejemplo del Maestro Supremo, hermanos, creo que es lógico, lo entendemos todos, necesitamos estudiar, necesitamos leer, necesitamos meditar, necesitamos memorizar.
Tenemos que desear y conocer la verdad de Dios revelada en su palabra, inspirada. Y en el pasaje que hemos leído de Juan 13, vemos que Cristo es el Maestro Supremo en servicio por tres cosas muy parecidas, las tres. Él es Supremo Maestro, lo hemos dicho, porque demuestra humildad. Versículos 2 al 5, sobre todo 4 y 5. Él es el Maestro Supremo en servicio porque sirve a pesar de su señorío, a pesar de que Él es Señor, mostrando su señorío, versículos 12 al 14. Y de nuevo los versículos 15 al 16, Él es el Maestro Supremo, porque Él es el ejemplo, aunque parezca una redundancia, de servicio humilde. Demuestra humildad, muestra su señorío y sirve siendo Señor. Y su servicio es humilde. Así que Cristo es el Maestro que demuestra humildad. Versículos 4 y 5. Dice que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y secárselos con la toalla que tenía ceñida. Sabéis que las condiciones urbanísticas, por así decirlo, en aquel tiempo, de los caminos, de las ciudades, todo estaba lleno de polvo, eran sucias, por así decirlo, y esto hacía indispensable, hacía necesario el tener que lavarse los pies cada vez que entraban a la casa. Llegaba, como decimos nosotros, lleno de polvo. Y aunque es probable que los discípulos, aquellos que estaban en esta escena del capítulo 13, seguro que ellos hubieran lavado con todo gusto los pies del Señor Jesús, igual que seguro que si estuviésemos nosotros delante del Señor, lo haríamos con todo gozo, con toda alegría, lavar los pies de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesús. A los discípulos nunca se les hubiese ocurrido lavarse los pies unos a otros. Eso no hubiese salido de mutuo propio, como decimos nosotros. Y esto se debía, esto no lo hacían, porque en aquella sociedad, en ese tiempo, el lavarse los pies o el lavar los pies a otro era un servicio que hacían siempre los sirvientes más humildes, es decir, el sirviente de más bajo nivel o de menos rango en una casa, eso lo sabéis. Así que entre iguales, entre los que eran del mismo nivel, por así decirlo, nadie acostumbraba a lavarse los pies uno a otro, a no ser que se tratara de una ocasión muy especial o una expresión de amor y de respeto muy profundo en un acto, como digo, muy especial. Es más, fijaros en una cosa, acordémonos de la discusión que estaban teniendo, que acababan de tener los discípulos en aquel momento. Si vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 24, en ese momento los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Discutían entre ellos el qué. Precisamente discutían quién era el más grande entre ellos. Así que es obvio que ninguno de ellos estaba dispuesto a tirarse al suelo, ponerse de rodillas y lavarle los pies a los demás, sus compañeros. Lucas 22, 24. Se suscitó también entre ellos un altercado, si estaban discutiendo, estaban peleándose incluso, sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Y en esa situación, el Señor se pone de rodillas y se pone a lavarle los pies uno a uno. Así que los discípulos quedan asombrados al ver que Jesús se pone a lavarle los pies. Y este acto, esta acción de Jesús hacia sus discípulos es una enseñanza, además sobre la humildad, sobre la limpieza espiritual que ellos necesitaban, como hemos visto en Pedro. Señor, lávame entero, si hace falta. Aparte de ser un perfecto también ejemplo de humildad cristiana, de lavarse los pies, de ayudarse uno a otro. El Señor Jesús, con este acto, con esta acción, está enseñando la lección de un servicio abnegado, completamente abnegado, completamente humillado. Y sabéis,
un servicio de humillación abnegado, que nos recuerda, que ejemplifica de una manera sublime su mayor servicio de humillación, que fue ir a la cruz en nuestro lugar. Así que Cristo es el Maestro Supremo por su total humildad. Pero Cristo también es el Maestro Supremo que sirve, como hemos dicho, mostrando su señorío. Versículos 12 al 14. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Habéis dado cuenta de lo que estoy haciendo? Dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón, porque lo soy. Yo soy el Maestro, yo soy el Señor. ¿Veis lo que estoy haciendo? Dice: os lavé los pies, vosotros también debéis lavar los pies uno a otro. Así que después de dar esta lección sobre la humildad, el Señor pregunta a los discípulos, como digo, para saber si habían entendido la importancia de esta lección: ¿sabéis lo que os he hecho? Y como les dice a los discípulos en los versículos 13 y 14, se lo dice dos veces: Él es su Maestro y Él es su Señor. Evidentemente esto es una señal de que Jesús estaba a un nivel mucho más elevado que ellos. Señor, Maestro. Sin embargo, Él había realizado este servicio humilde, en total humildad para ellos. El Señor les está enseñando que lo que debían de hacer era sacrificarse como Él para cubrir, para llenar las necesidades de los que están a su lado, de los que están incluso por debajo. El Señor está enfatizando la humildad interior, la verdadera humildad. No está enseñando un rito, no está enseñando una costumbre que tenemos que repetir, como digo, como una costumbre a repetir, sino que está enseñando una humildad interior que debe partir del corazón. Por ejemplo, acordaros cuando Pablo menciona a las viudas cristianas en 1 Timoteo 5:10, cómo deben de ser esas viudas. Y entre las cosas que dice de ellas, dice que tienen que lavar los pies de los santos. Está diciendo Pablo que las viudas tienen que venir aquí a la iglesia y lavarnos los pies al resto de la iglesia cada vez que vengan. Él no está dando una ordenanza, por así decirlo, de la iglesia, sino que está hablando de una actitud que tienen que tener esas señoras. Está hablando de una actitud humilde en general en el creyente, como el de un siervo que se esfuerza en servir a los demás creyentes. Está enseñando, hermanos, que debemos de poner al resto de nuestros hermanos por encima nuestra, aunque seamos iguales. Si el Señor, que era Señor, que estaba por encima de todos, lo hizo, nosotros, que somos iguales, tenemos mayor obligación, por así decirlo, de sacrificarnos, de ayudar, de lavar los pies, ¿entendéis? Si hace falta a nuestros hermanos. Y fijaros, no seguir el ejemplo de este servicio de Jesús es exaltarse a uno mismo por encima, por ejemplo, del Maestro. No seguir este ejemplo de servicio de Jesús es vivir en el orgullo. Yo estoy por encima de los otros. Aunque no lo digamos, pero parece que lo practicamos o podemos practicarlo. Y el Señor pone el ejemplo en Mateo 20, 25 al 28. Dice allí que Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, se enseñorean de los que están por debajo de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Y dice el Señor Jesús en el versículo 26, no ha de ser así entre vosotros. ¿Y qué más sigue diciendo el Señor? Seguro que lo sabéis de memoria. Sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será ¿qué? Vuestro siervo.
¿Y cuál es el ejemplo? Versículo 28. Así como el Hijo del Hombre no vino a ser o para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para lavar los pies. No solo para lavar los pies, hermano, para dar su vida en rescate por muchos, por los que creen en Él, por los que se arrepienten de su pecado, por los que estamos aquí en esta tarde, o la mayoría de los que estamos aquí en esta tarde. Así que Cristo es el Maestro Supremo por su humildad, por su señorío, y ahora lo entendemos eso del señorío, es decir, que siendo Señor, sirvió de forma humilde. Por eso Él es también supremo, por su ejemplo de servicio humilde. Otra vez, versículos 15 y 16, dice: porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. El apóstol Juan escribe esta escena, evidentemente inspirado por Dios, soplado por el Espíritu Santo, para llegar a esta enseñanza principal. Cristo es el supremo ejemplo de servicio humilde. Así que todos los que somos creyentes, todos los que nos llamamos discípulos de Cristo, estamos llamados a seguir este ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Cómo seguimos ese ejemplo? Dependiendo del fruto del Espíritu Santo. Así que debemos cuidarnos de no pensar que alguna vez hemos llegado a un nivel que sea tan aceptable delante de Cristo que a lo mejor somos mejores que otros. No. El que es supremo es Cristo. Cristo es supremo en todo, nosotros no. Por tanto, nosotros debemos considerar como nuestro Señor y como nuestro Maestro al Señor Jesucristo, y debemos aprender y obedecer humildemente su enseñanza y, como hemos leído, su ejemplo. He hecho esto como ejemplo, o he dado esto como ejemplo. Ese ejemplo que vemos también en Filipenses 2:5 al 11, que también sabéis prácticamente de memoria, dice allí Pablo sobre el Señor: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros esta actitud, seguid el ejemplo, está diciendo Pablo. Sed como Cristo Jesús. ¿Y cómo fue Cristo Jesús? Versículo 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, fijaros, ya no es Señor y Maestro, ya mucho más es Dios. Siendo Dios, fijaros, no solo nos lavó los pies, sino que no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a nosotros. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. No solo lavarnos los pies, sino hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo es el Maestro Supremo. Nosotros seguimos su ejemplo, no para nuestra gloria, sino para gloria de Dios Padre. Así que Cristo es supremo y está por encima de todo y de todo, y estamos llamados nosotros a seguir su ejemplo de humillación y de obediencia, porque la obediencia es la consecuencia de primero humillarnos, y solo de este modo, humillándonos ante el Señor y obedeciendo a nuestro Señor, cumpliremos el propósito eterno de Dios, que, como hemos leído, es su gloria, su gloria. Cristo vino a revelar al Padre en la tierra. Cristo vino a darlo
a dar a conocer al Padre, y lo hizo por medio de su obediencia humilde. Nosotros hemos sido creados para la gloria del Padre, a su imagen y semejanza. Así que damos gloria al Padre, damos gloria a Dios ¿cuándo? Cuando aprendemos y cuando obedecemos humildemente a Cristo y a su palabra. Así que aprendamos e imitemos esta obediencia del Maestro Supremo, una obediencia en total humildad y humillación. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, en esta tarde venimos ante ti de nuevo a reconocer de forma sencilla y con torpes palabras, Señor, con torpes corazones también, que tú eres nuestro Señor y que evidentemente también eres nuestro Salvador, no por nuestros méritos, sino por tu gracia infinita y por tu misericordia tan grande, por la cual, Señor, tú, de forma obediente, te humillaste, Señor, siendo el Dios Todopoderoso, te humillaste y te hiciste hombre para morir en la cruz en nuestro lugar. Solo podemos darte las gracias por ello y pedirte, Señor, que a través de tu Santo Espíritu nos ayude, nos enseñe, Señor, a obedecerte y a aprender de ti. Señor, a ser humilde. Señor, a darte toda la gloria a ti en todo lo que hacemos. Señor, a ponernos debajo de los que son iguales que nosotros, nuestros hermanos. Señor, y ayudarles y servirles con toda humildad y también con todo gozo, sabiendo que lo hacemos para tu gloria y no para nuestra honra. Gracias por el ejemplo que tú nos diste. Y como digo, ayúdanos, Señor, a aprender y a obedecer, Señor. Gracias por tu palabra. Y que tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumine cada día al leerla y al estudiarla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.